Damos continuidad a esta reflexión que estamos realizando respecto a identificar esas actitudes egoístas que hoy en día la podemos contextualizar también en el argot o en el vocabulario como toxicidad. ¿Sí? Muchas veces encontramos en ciertos renglones informativos el famoso ambiente tóxico. Sin embargo, a través de este conocimiento vamos entendiendo que yo debo mejorar, yo debo entender cuáles son esas actitudes egoístas que generan ese ambiente tóxico, puesto que la realidad es que solamente nosotros tenemos el poder de cambiarnos a nosotros mismos y no tenemos el poder de cambiar a los demás, porque en ese momento estaríamos invadiendo su libre albedrío. De esta forma, cada vez que nosotros vayamos ejercitando este cambio, eh, vamos impactando a través de la acción, a través del ejemplo, dando un punto de comparación a aquellas personas que quizás no han tenido la misma oportunidad de integrar este conocimiento. Entonces, a través de la acción bondadosa, a través de la misericordia, a través de ese amor incondicional que estamos buscando, a través de la acción, pues podemos de alguna forma influir, generar, por ejemplo, preguntas sobre estos aspectos que pueden crear divisiones. Bueno, en el video anterior dimos un énfasis al orgullo. Arrancamos por vanidad, seguimos por el orgullo y en este aspecto pues vamos a terminar con una pequeña idea del orgullo y vamos a ver algunas características antes de arrancar con el tema de la soberbia, que será ya en otro video. Entonces retomemos la cuestión del orgullo. ¿Qué avances ha logrado el espíritu después de superar la etapa del orgullo? Entonces he enumerado unos que están dentro del libro y es más consciente y seguro de sus sentimientos. Tiene menos miedo a mostrarse como tal. Entonces, aquellas situaciones en las que de pronto nos hemos sentido disminuidos por X o Y razón, teniendo en cuenta o colocando parámetros desde el punto de vista material, si vemos que alguien tiene más dinero o menos dinero, o si de pronto percibimos que la otra persona por tener, digamos, alguna una facilidad dentro del contexto académico, entonces nosotros no nos mostramos tal como somos. Y ahí es donde nosotros estamos cerrando, puesto que estamos cohibiendo, estamos reprimiendo lo que pensamos y lo que sentimos. Entonces, esto sería un ejemplo. Estar más abierto eh, hacia nosotros mismos, hacia la información que nosotros podemos contrastar a través de nuestra experiencia, pero también abierto a escuchar unas ideas de las otras personas. Quizás estas ideas no estén de acuerdo en nuestra forma de pensar. Sin embargo, esto no quiere decir que debemos de tomar una actitud egoísta en contra de este pensamiento que es diferente al de nosotros. También pues nos vamos a empezar a mostrar más alegres. Esto sería como un efecto de la causa que es el trabajo espiritual. Cuando sentimos esa alegría es porque nos estamos expresando y somos más libres y más abiertos. Más espontáneos, efectivamente, cuando somos menos retraídos, cuando sentimos que tenemos toda la libertad de expresar nuestros pensamientos y sentimientos de forma muy respetuosa, pues automáticamente existe este concepto de libertad donde puedo ejercer con mayor amplitud mi libre albedrío. Despierta menos rencor y menos rabia. ¿Por qué? Porque hemos comprendido que la etapa del orgullo tiene una característica esencial y es que a pesar de quizás querer compartir con el otro, eh, no, si yo espero alguna recompensa, alguna reposición por el hecho de yo estar dando, pero entendiendo que todos estamos en diferentes niveles espirituales, seguramente no voy a tener esa recompensa. Ahora, si yo espero esa recompensa, pues seguramente al no recibirla me voy a sentir mal.
esta es una etapa del orgullo, entendiendo que el amor incondicional es que yo tenga la capacidad de dar, tenga la capacidad de compartir, pero sin esperar nada a cambio, simplemente la misma alegría de compartir es la que debe crear ese espacio en mi corazón y en los demás. Mm, Teniendo esto en cuenta, entonces voy disminuyendo ese rencor y esa rabia hacia los demás, inclusive con uno mismo, y se deja absorber menos. Esto quiere decir que al identificar cuáles son esas necesidades emocionales, mentales y sentimentales que nosotros tenemos, pues entonces con una mente y un corazón mucho más permeado de las actitudes egoístas, pues vamos a entender qué es lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Y cómo podemos hallar las herramientas para crecer espiritualmente. Seguimos. ¿Y cómo ha de hacerse para no dejarse absorber y al mismo tiempo no hacer daño a los demás? Primero, 0% culpa, que ahorita vamos a hablar de este concepto de culpa, y 100% responsabilidad de mis actos. El único poder que se nos ha otorgado es el de cambiarnos a nosotros mismos. No podemos cambiar a nuestra pareja, no podemos cambiar a nuestros amigos, no podemos cambiar a nuestros jefes, no podemos cambiar a nuestros familiares, no podemos cambiar inclusive a nuestros hijos. Todos somos libres. Lo que podemos es influir a través de nuestras acciones. Entonces, ese sí, el poder de cambiar no solamente existe en nosotros. Entonces, sí debo identificar si la otra persona sufre por su propio egoísmo o tal vez por mi egoísmo. Entonces ahí yo puedo empezar a diferenciar si me estoy dejando absorber o estoy absorbiendo eh, el cariño de la otra persona o su modo de ver la vida. Entonces, si es mi egoísmo, pues debo trabajar en modificarlo. Cuando yo me hago la primera pregunta es, ¿yo sufro o la otra persona sufre por su propio egoísmo o por mi egoísmo? Entonces yo tengo que verificar primero en mí si la otra persona sufre por mi egoísmo, puesto que si la otra persona sufre por su egoísmo, en ese caso no puedo hacer nada, pero yo sí puedo modificar mi actitud egoísta. Si detecto que hay una actitud egoísta mía que está afectando a la otra persona, pues debo reconocerla, debo comprenderla y debo actuar conforme a un sentimiento o a una emoción que no sea una egoemoción o un egosentimiento. Si identifico que la otra persona está sufriendo por su propio egoísmo, pues está en su libertad de entrar, digamos, en este ambiente reflexivo, pero es libertad de esa persona. En ambos casos prima el libre albedrío para que se dé una modificación realmente auténtica, ya que efectivamente uno puede modificar la actitud de la otra persona, pero a través de la agresividad, a través de la presión, no a través del libre albedrío. Es lo que nosotros hoy muy seguramente podemos evidenciar dentro de un entorno laboral o educativo, donde siempre se propende por lograr los objetivos utilizando una presión. ¿Sí? Entonces, claro que se logra. A través de la presión se logran los objetivos. El problema es que ese objetivo no es producto de la conciencia de la persona. ¿Sí? Entonces, desgasta tanto para el que quiere el objetivo como para el que trabaja por un objetivo. El desgaste energético es muy alto y entonces ahí es cuando nos encontramos en aspectos o en entornos depresivos. Bueno, había mencionado que íbamos a cuadrar o a enmarcar un poco más o ampliar un poco más sobre el conocimiento del concepto de culpa. Entonces, eh, hay algo que por acá yo tengo preparado, ¿sí? Este es un fragmento del libro de los espíritus de Allan Kardec y vamos a enmarcar este concepto de culpa.
Y dice, ¿acaso no sabéis que lo que actualmente entendéis por eternidad no es lo mismo que entendían los antiguos? Si el teólogo consulta las fuentes, descubrirá como vosotros que el texto hebreo no daba el mismo significado a las palabras que los griegos, los latinos y los modernos tradujeron por penas sin fin irremisibles. ¿Qué quiere decir esto? Por eso es que, digamos, he colocado en contexto también el misticismo judío. Resulta que existe una escritura. Esta escritura, por lo menos la más antigua, está en idioma hebreo. Sin embargo, en el trasegar de los tiempos, a través de las conquistas, este significado en hebreo fue resignificado, ¿sí? Por los griegos, le dieron otro contexto, le dieron otro significado a las palabras y después de esta traducción, resignificación a través de la traducción, también fue distorsionada dentro de ese trasiego cuando se tradujo, digamos, a los latinos al idioma, al idioma español, pero a su vez esta misma información fue retraducida en diferentes perspectivas dentro del contexto latino. Quiere decir que el significado de una palabra dentro de su idioma original fue trasegando durante 2200 años hasta el día de hoy, donde ya el significado esencial, primario, desde el contexto del hebreo, pues se ha perdido. Vamos a ver un ejemplo y ahorita nos vamos al tema nos vamos a dirigir más que todo al tema de la culpa. Voy a leer aquí textualmente un pedacito para comprender. ¿Hiciste algo mal? Todos hemos hecho algo mal. He aquí cómo arreglarlo de una vez por todas. Entonces, mucha gente malinterpreta el concepto de pecado, ¿sí? Piensa que alguien que peca es una mala persona. En realidad, la palabra en hebreo yet no tiene ninguna relación en significado con la palabra pecado. ¿Esto qué quiere decir? Que en el momento de la traducción, ¿sí? Cambiaron o tomaron la palabra yet los griegos como pecado. Sin embargo, la palabra yet en hebreo tenía otro significado. Aquí es donde empezamos a ver que hay un trasiego, una distorsión de los significados que aparecen en los textos más antiguos escritos en idioma hebreo, de donde nace todo este conocimiento específico que sería de la Biblia. Entonces, sigamos con la lectura. Yet aparece en la Torá. ¿Qué es la Torá? La Torá es los primeros 5 libros de la Biblia para la cultura del judaísmo. Yet aparece en la Torá refiriéndose a una onda que erró en dar el blanco. No hay nada inherente malvado respecto a esa onda. Más bien, ocurrió un error debido a una falta de enfoque, concentración o habilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando aparece esta palabra yet dentro del contexto hebreo, dentro de la Biblia de la Torá, o sea, dentro de los 5 primeros libros que se le llama Torá, el misticismo judío y el judaísmo no comprenden o no comprenden que la palabra yet signifique pecado. Por el contrario, ¿qué es lo que significa? Que erró en dar al blanco, o sea, erró en pegarle o en llegar al objetivo, ¿sí? Entonces, erramos en vez de pecar. ¿Y por qué erramos? Bueno, como dice aquí, por falta de enfoque, ¿sí? Por falta de concentración o por falta de habilidad. Entonces, todo este conocimiento que estamos reflexionando para poder ayudarnos a nosotros mismos, comprendernos nosotros mismos y poder entender también a nuestros estudiantes o a nuestros hijos o a nuestro contexto empresarial,
debemos entender de que la palabra pecado es sinónimo de culpa, ¿sí? Sin embargo, ya entendemos que la palabra pecado, que fue traducida en griego, en hebreo, que significa yet, realmente su contexto era otro. Y es que en vez de ser pecado, simplemente significa que es un error, que no acerté en el blanco, tal vez por falta de enfoque, concentración o habilidad. Y esto es importante entenderlo. Quiere decir que ese trasiego de significados y de palabras pues distorsionó mucho lo que hoy tenemos como creencia, ¿sí? Entonces hay que empezar a indagar sobre estos aspectos para darle un poquito más de ampliación al concepto y a la idea. Entonces, arrancamos con la palabra culpa. La culpa proviene de lo que nosotros en la creencia creemos que es un pecado. El pecado crea culpa. El tema es que la culpa inactiva, ¿sí? Reprime, es como un ancla. Sin embargo, cuando yo entiendo que la palabra principal o la definición principal no es pecado, sino es error, y que el error se corrige, que el error deja de ser error cuando yo aprendo del error, entonces acciono. Cometo un error, miro cómo lo corrijo a través de la acción. Entonces, vamos a dar otro contexto sobre esta palabra de culpa y que es importante tenerla clara. Entonces, hay un libro que se los presento acá que se llama Gente Tóxica. Es escrito por Bernardo Estamateas. Y hay algo importante que él pronuncia acá referente a este concepto de culpa. Él menciona aquí eh, una idea de lo que para él refiere el pecado original, ¿cierto? Entonces, voy a leer solamente un extracto y dice así. La primera culpa nació en Adán por haberle hecho caso a Eva y haber comido el fruto prohibido. Entonces por culpa, Adán comenzó a tapar su cuerpo. Ya no podía mostrarse desnudo delante de su creador. Por culpa de Eva, dice la historia, cayó Adán. Ahora bien, ¿dónde quedó la capacidad de Adán de decidir comer o no comer la manzana? ¿Fue Eva la victimaria y Adán la víctima? Sin darnos cuenta, el hombre comenzó a llenar el Edén, o sea, el jardín, de culpables e inocentes, con víctimas y victimarios, y se dispuso a vivir y asumir culpas ajenas, transformando la vida del libre albedrío en una vida culpógena, llena de sacrificios, ritos y frustraciones innecesarios. Entonces, miremos el impacto tan profundo que puede ser el no contextualizar una frase o una palabra escrita en su idioma original y que a través de los años ha venido trasegándose y traduciéndose a través de diferentes culturas y cada cultura le da un nuevo concepto de acuerdo a las necesidades egoístas de esa cultura o de esas personas que tuvieron la responsabilidad de darle un sentido o darle una intención de positivismo y en vez de eso, pues a través del egoísmo que estamos viendo acá, de sus manifestaciones, pues le dieron otro significado para su beneficio personal. Sin dejar esto corto, eh, voy a leer una pequeña frase de este libro que se llama Reiniciando, vencer la depresión con el poder de la cábala. Resulta que cuando yo siento culpa, ¿sí? A través de una concepción histórica, a través de una creencia que se ha ido engendrando en generación, pues este sentimiento de culpa que está mal enfocado, ¿sí? Tiene unas consecuencias y una de esas consecuencias es la depresión. Entonces, cuando yo me siento culpable, punto seguido voy a leer,
A menudo nos encontramos demasiado sumergidos en la creencia que hay algo malo en nosotros y que de alguna forma somos menos que otras personas, que tenemos menos talento, menos valor o que somos menos graciosos, menos bonitos y menos seguros. Nos sentimos incapaces de dar lo más mínimo para traer alegría a nuestra vida a través del lente distorsionador de la depresión, resultado de sentirse culpable. Nuestros errores y rasgos negativos parecen insuperables. Bueno, como vemos, este contexto de la palabra culpa desde su raíz, que es el hebreo, tiene otro contexto. Es un error que yo puedo corregir. Y cuando yo corrijo un error, pues simplemente me estoy haciendo 100% responsable de mis actos. El único poder que se nos ha otorgado es el de cambiarnos a nosotros mismos. Bueno, ya teniendo esta contextualización seguimos. ¿Y cómo puedo distinguir, por ejemplo, si tengo un conflicto con una persona determinada cuando esa persona sufre por su propio egoísmo o por mi actitud? O sea, ¿cómo puedo distinguir si yo soy el que estoy generando a través de mi actitud egoísta el sufrimiento del otro, o quizás por mi propia actitud egoísta, por no tener este conocimiento, yo mismo es el que estoy sufriendo? Respuesta: no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Entonces, yo tengo que verificar si la otra persona está sufriendo por mi culpa. ¿Y cómo lo puedo verificar? Sencillo. ¿Qué acciones yo estoy generando a la otra persona? ¿Esas acciones son egoístas? Si esas acciones son egoístas, entonces yo tengo que verificar si esa acción que yo estoy ejecutando hacia la otra persona me gustaría que me la hicieran a mí. Si yo veo que lo que yo estoy diciendo, pensando y accionando hacia la otra persona también me perjudica a mí, si me lo hicieran a mí, pues entonces yo ya puedo distinguir que yo tengo un rasgo egoísta, una actitud que debo corregir, que debo ser consciente de que es una actitud egoísta, que debo entender cuáles son sus manifestaciones, que debo comprender qué alimenta esa actitud egoísta y que yo debo actuar de acuerdo a una emoción, a un sentimiento y no a un ego sentimiento o no a una ego emoción. Yo no me puedo dejar dirigir, ser reactivo en ese momento. Y de esto se trata, digamos, todo el contexto. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Necesito un ejemplo para entenderlo mejor, entonces le recomiendo, es una lectura larga, por eso no la coloco acá, pero es importante que ustedes vayan al libro, a la página 131, y nos va a dar un contexto a través de un ejemplo. Entonces los invito a que hagan esta lectura. Bueno, vamos aquí a evaluar otro punto. Dice, ¿y cómo distinguir entre ayudar y complacer? Bueno, entonces vamos a enfocar. Vamos a irnos al misticismo judío a través de Mario Saban. Hay un libro que él escribió que se llama Las estrategias del Satán. Entendemos que dentro de la espiritualidad de Allan Kardec o la espiritualidad de Vincent Guillén a través del libro de las leyes espirituales o a través del misticismo misticismo judío, podemos encontrar que el Satán simplemente es nuestro egoísmo, ¿sí? Ahora, ¿cómo distinguir entre ayudar y complacer? Vamos a leer. El mal y el bien pueden ser malos si no se aprende de ellos. El mal y el bien pueden ser buenos si se aprende de ellos. Por lo tanto, el problema no es el mal en sí, ni el bien en sí. El problema está en el aprendizaje o el conocimiento que adquirimos
a través de comprender qué puede significar el mal o qué puede significar el bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entre nosotros tengamos más información, más conocimiento consciente a través de nuestra práctica del día a día de ir eliminando nuestros ego sentimientos y de nuestras ego emociones, vamos a encontrar que nos vamos a ejercitar. Y cuando nos ejercitamos, llegamos a un nivel de libre albedrío donde conocemos tanto el bien como el mal y podemos tomar decisiones mucho más claras sobre nuestras actitudes. Y esto es importante comprenderlo. Ahora, vamos a darle un contexto a la pregunta anterior con esta pregunta. Antes has dicho que no hay que sobreesforzarse en complacer a los demás. Esto parece una contradicción porque cuando pues quieres una persona, ¿acaso no intentas complacerla en todo para que se sienta feliz? Bueno, entonces, diferencia entre amor y complacencia desde el punto de vista de las leyes espirituales. Hay un ejemplo y es que hay un papá y hay un niño, ¿cierto? Entonces, si yo al niño le doy un dulce, lo puedo hacer por amor, porque quiero que él disfrute de ese dulce. Hasta ahí podemos hablar de amor. Pero, ¿qué significa complacencia? Complacencia es que si yo como padre, si yo como maestro, si yo como líder, no estoy fortalecido en este conocimiento, entonces, digamos, se van a abrir las puertas para complacer. Entonces, al niño ya no le voy a dar el dulce, sino le doy una dona, le doy un helado, le doy una torta y le doy un ponqué. Aquí ya desequilibré el contexto del amor por complacencia. Entonces, di en exceso y ya se transfiguró ese concepto de amor a algo que puede hacer daño. Entonces, si yo le doy todos estos dulces al niño, muy seguramente tengo que llevarlo después al odontólogo. Entonces, algo que en teoría parecía bien, al final, a largo plazo, se convirtió en algo que es malo. Sin embargo, hay cosas que inicialmente aparecen como malas, pero después aparecen buenas. Demos un ejemplo de ello. Cuando nosotros vamos a salir a correr, claro, salir a correr, salir a hacer ejercicio, inicialmente puede parecernos que es malo, porque tenemos pereza, porque no queremos hacerlo. Sin embargo, conforme nosotros nos vayamos entrenando físicamente, entonces eso que algo parecía malo al inicio de hacer ejercicio, puede ser por una visual de pereza, pues al final de cuentas a largo tiempo puede ser algo beneficioso. Entonces es importante comprender en qué momento yo resitúo qué significa el amor y qué significa la complacencia. Si yo quiero dar amor, debo entender uno, que yo puedo ayudar, claro que sí. Ayudar a través de qué? A través del conocimiento. Quizás yo explico a la persona que tengo que hacer el paso A, el B y el C para tener un resultado D. Esto es ayudar. ¿Qué es comprender? Comprender es tener la humildad en mi voz y en mis pensamientos y en mis actos, comprendiendo que la otra persona no tiene este conocimiento. Entonces no puedo, a veces enunciamos la palabra, sí, es lógico, claro, es lógico cuando yo tengo el conocimiento, pero la otra persona no tiene el conocimiento. Entonces yo tengo que comprender y debo ayudar. Y respetarle, claro, yo tengo que respetarle. Evitar quizás esas palabras de decir, oiga, es que eso es lógico. No, no es lógico porque cada una de las personas tenemos una forma diferente de ver la vida de acuerdo al conocimiento que nosotros tengamos. Listo. Entonces, eh,
¿Me puedes dar un ejemplo que aclare la diferencia entre ayudar y complacer? Acá hay una lectura reflexiva, pedagógica de la página 133, 32. Es demasiado larga, no la voy a leer acá, pero sí, cuando digo demasiado larga no es que 2 o 3 minutos, pero sí quiero dar, digamos, un ejemplo. Mm, hay dos niños que tienen tareas y resulta que el niño A tiene su papá A, niño B, su papá B. Pero resulta que el papá A es complaciente. ¿Qué quiere decir? Para evitar que el niño se ponga de mal genio, se ponga incómodo, empiece a armar alguna pataleta, ¿qué hace el papá? El papá le hace las tareas al niño. Eso se llama complacencia. Ahora nos vamos al B. El papá le indica al niño que hay que hacer las tareas. Evidentemente, en ese instante va a haber una reacción de opuesta. Pues le da pereza, o le puede dar sueño, o puede ponerse de mal genio, o puede levantar la voz, o puede cerrar la puerta. Sin embargo, recordemos, comprensión. Cuando comprendemos, como padres lo que vamos a hacer es, ven hijo y hacemos las tareas juntos. Y le explico cómo hacer la tarea. Le ayudo. Mira, puedes escoger por el lado A, puedes escoger el camino B o puedes escoger el camino C. Es de tu libre elección cuál es el camino. Y te explico quizás cómo se puede tomar cada camino. Pero es tu responsabilidad hacer la tarea. Porque en el momento que yo le haga la tarea al niño, estoy quitándole la opción de crecer espiritualmente. Porque el niño no está tomando este reto como un crecimiento personal, donde hay una cantidad de luz que viene del Creador. Cada vez que nosotros nos oponemos a la pereza, a la envidia, a estas actitudes egoístas, estamos trayendo luz. ¿Qué quiere decir? Que estamos a través de nuestras acciones materializando esa luz, resistiéndonos al egoísmo. Entonces, en la primera parte, el padre fue complaciente. Ni aprendió el papá, ni aprendió el niño. En la segunda parte, hubo ayuda, comprensión y reflexión. Entonces, tanto el papá como el niño aprendieron. Porque en esta situación aprenden los dos. Eh, Seguimos. Entonces, ¿está mal complacer a una persona querida? No siempre. Solo si cuando complaces, solo si cuando complaces lo haces a costa de perder tu libertad o contribuyes a que la otra persona se estanque espiritualmente. Cuando les sustituyes en sus pruebas que le corresponde superar. Con amor indicamos los pasos, indicamos, dotamos de herramientas, ¿sí? Explicamos el proceso y de esta forma la otra persona va a enfrentar esta prueba de tal forma que se va a dar de cuenta que la va a poder superar. Que claro, si yo quiero trasladar un trabajo del punto A al punto B, o un peso del punto A al punto B, pues necesito hacer un trabajo, pero cuando llegue al punto B me voy a dar de cuenta de que soy capaz de hacerlo. Pero si no tengo esa oportunidad, si no afronto ese reto, pues simplemente en mi cabeza va a estar el pensamiento de que yo no puedo. Por lo tanto, no he crecido espiritualmente, ¿sí? Y esto nos sucede a todos en todos nuestros ámbitos de la vida. Una cosa es complacer y otra cosa es amar. Cuando complaces, le extraes, le quitas, le robas la oportunidad a la otra persona de crecer espiritualmente, y de igual forma, pues uno también. Eh, Listo. ¿Qué es lo que marca entonces la transición entre la etapa del orgullo y la siguiente, que es la soberbia, para considerarlo como etapas distintas? Entonces, recordemos que si bien vimos que son varias capas, estas capas en ciertas situaciones se entrelazan. No es que termine una y arranque la otra. Hasta que yo no termine una, no puedo decir que arranco la otra. Sin embargo,
hay como unos colores que se entrelazan para poder comprender de que esto no es nada finito, ¿cierto? O sea, que no hay un límite, arranca el otro y arranca el otro. Entonces, yo puedo estar en etapa de orgullo, terminando la etapa terminando la etapa de vanidad, ¿sí? Y arrancando la etapa del orgullo. Puedo estar terminando la etapa del orgullo, pero iniciando también la etapa de la soberbia. Entonces, la respuesta dice, el orgulloso es capaz de dar y recibir amor, que eso nosotros ya lo vimos, es capaz. Sin embargo, tiene reservas, pero se reprime en ambas cosas por temor a sufrir. O sea, ¿qué quiere decir? Que no da en su totalidad y que tampoco recibe en su totalidad, precisamente para no sufrir. Y para ello crea una coraza antisentimientos a su alrededor. Esta coraza antisentimientos es el orgullo. La eliminación casi completa de esta coraza de antisentimientos marca la transición a la etapa siguiente. Estos antisentimientos, esta coraza es la que todos nosotros hemos formado, ¿sí? A través de la idea de que yo no quiero sufrir y para no sufrir no entrego amor y no recibo amor. Sin embargo, estoy sufriendo por no querer sufrir. Esto es como una bola de nieve. En cualquier momento, si yo sigo bajo esta mentalidad, la bola de nieve se hace más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que llega un momento, explota. Y ahí es cuando encontramos quizás la noche oscura del alma. Es cuando nos encontramos en una depresión, en situaciones en las cuales nuestra mente egoísta empieza a indicarnos caminos que en ningún momento van a ser beneficiosos para nosotros, como es el suicidio, el aborto, eh, el alcoholismo, la drogadicción o también temas relacionados con nuestra sexualidad. Entonces hay que comprender, entender de que estamos viviendo estas etapas y en esta etapa del orgullo, ¿sí? Debemos empezar a transitarla para comprender. Ya hemos entendido que para que nosotros comprendamos qué significa el amor, pues vamos a sentir, digamos, en las primeras etapas iniciales del espíritu, sufrimiento. Pero conforme vayamos absorbiendo esta información y la vayamos colocando en la práctica, vamos adquiriendo conocimiento consciente y esta información mucho más adelante o en este mismo instante empieza a ser como un mantenimiento preventivo de nuestra alma. No quiere decir que no vayamos a errar, no quiere decir que no vayamos a tropezar, simplemente que ya vamos a ver, vamos a estar más alertas, digamos, en el carro, viendo los retrovisores, viendo quién está al lado derecho, quién está al lado izquierdo, a qué velocidad voy, cómo freno, cómo adelanto, cómo respeto las señales de tránsito. Entonces, este tipo de conocimiento es estas características que me permiten hacer un mantenimiento preventivo a mi vida y de alguna forma disminuir el impacto de mi ignorancia. ¿Sí? Entonces, bueno, llegamos hasta aquí y en el siguiente video vamos ya a entrar en esta última capa que se llama la soberbia. Muchas gracias.